Me desconcierta un poco el gritito que hay ahí como si fuera... ¿Por qué les gusta? Pero yo me esperaba que gritaras más, Taylor. No es para nada justo esto que está ocurriendo. A pedido de muchos y muchas, hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en este canal a Taylor Swift. Pongan la foto correcta, por favor. No, esa tampoco, la otra. Taylor Swift. Vamos a escuchar la canción Is It Over Now del último álbum publicado en 1989 que dice de la siguiente manera. ¿Esto es Taylor Swift? Me esperaba muchas cosas, pero no un comienzo así. ¿Escuchaste que decía Swiftie, 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 Swift? Es un mensaje subliminal para que todos nos volvamos fanáticos de ella. Me desconcierta un poco el gritito que hay ahí como si fuera de una voz muy aguda, incluso puede relacionarse con un pájaro también, ¿no? Pero hasta acá suena como medio tecno, medio ochentoso. Bueno, el disco se llama 1989, jaja. ¿Por qué se llama así el disco? ¿Es porque nació en el año 1989? Déjalo escrito debajo en los comentarios, porque no conozco absolutamente nada sobre Taylor Swift, más allá de haber escuchado alguna que otra canción en la radio, ¿no? En algún momento. Qué linda voz. Ajá. Tiene una voz súper suave, nunca me había detenido a escucharla. Lo único que sé que escuché por ahí es que tiene como un comienzo muy country, como que hacía música country en un principio y luego se fue pasando al lado del pop. Esto es una canción pop, independientemente de que la producción tenga cierta raigambre en los años 80 o con esa sonoridad tan sintética, ¿no? Aunque hay elementos de producción muy modernos con esos pequeños aditamentos que fuimos escuchando ya desde el inicio de esta producción, pero hasta ahora viene todo muy bien. Ahí entró una batería popera muy interesante, muy interesante. Hasta acá tenemos 3 acordes nada más, todas teclas blancas del piano, por lo que tengo entendido. No, sí, está bien. Va acá y vuelve. Una canción circular. Vamos a ver si son estos 3 acordes. Se escuchan 4 acordes, pero es uno que vuelve. Por eso digo que son 3 nada más realmente. Está muy lindo el video también ahí, como si estuviéramos volando. Hay unos sintetizadores que aparecieron detrás, muy lindos, que inmediatamente me hacen acordar a una banda que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene un trabajo a nivel producción musical muy similar a esto que estamos escuchando, que es Nowhere. Es una locura eso, pero fíjate que hay algo ahí como con los sintes, con la batería, cómo es esa clase de percusión y la voz relajada de Taylor por ahora, que es muy dulce, muy agradable de escuchar. Ahí se metieron otras voces de fondo, perdón que tenga que entrecortarlo tanto, pero por cuestiones de copyright debemos hacer estos pequeños breaks entre escucha y escucha. Si hay alguna canción que sea tu favorita, que seguramente, y espero que así sea, la tenés, dejala escrita debajo en los comentarios porque esto merece un análisis más en profundidad. Claramente, o muy probablemente mejor dicho, está su propia voz sobregrabada haciéndose los coros a sí misma y fíjate cómo empasta, cómo se amalgaman todas sus voces tremendamente bien. Esto es lo interesante del pop, que en muchas ocasiones con muy pocos elementos logra hacer canciones muy bien construidas, porque no hace falta tanta cosa, parsimonia ni nada para hacer grandes canciones, sino que simplemente con algo como esto, que es lo que estamos escuchando ahora, alcanza y sobra, porque lo que importa es el mensaje de la canción, y ella lo está transmitiendo muy melancólicamente de alguna forma, ¿no? Pero con un dejo de esperanza ahí en el fondo. Sintes.
¿Viste cómo se absorbió la voz al final en este pequeño break musical que hubo para poder ingresar a la nueva estrofa? Lo que pasó antes seguramente fue el estribillo por la intensidad que tenía. Están esos pequeños soniditos que ni siquiera forman parte del trap, son más de una tendencia más noventosa, ¿no? Más hip hopera de alguna forma, como ese grito agudo que escuchamos al principio, alguna voz grave que aparece muy de fondo. El estilo de la producción también quizás es más noventosa, no tanto de los 80, pero suena muy interesante igual. Un cinte bajo detrás que lo único que hace es que lo único que hace ese sintetizador es tocar los bajos acompañando los cambios de acorde de la canción, que hasta acá viene muy bien. Si sabes sobre qué refiere la canción, yo tengo una leve sospecha al respecto, pero me gustaría leerte a vos. Por favor, escribilo debajo en los comentarios. Fíjate cómo desapareció un tipo de percusión y apareció otro distinto, cómo las voces son absorbidas, ¿no? Como si fuera un suspiro que se aleja rápidamente, cómo está dosificada toda la información musical. Esto es lo que hacemos en este canal. Intentamos entender cómo está construida la música y por qué en definitiva le termina gustando a tantas personas, porque los Swifties, los fanáticos de Taylor, la Taylor Swift Army, que está desperdigada por todo el mundo, ¿por qué les gusta? Porque suena bien, porque tiene esta clase de producción musical, por la voz dulce de Taylor. Explícamelo debajo en los comentarios. Yo ya tengo mis 3 o 4 cositas de por qué me gusta o por qué me gustaría si la escuchara más, porque esto es una aproximación y es su última producción. Quizás deba volver al principio, porque hace unos cuantos años que está dando vueltas y está recorriendo el mundo con sus canciones, pero yo decidí tomar esto porque es lo que está sonando ahora y es su última producción para ver cómo suena hoy en día y después hacer como una recapitulación hacia atrás en algún momento, si corresponde, para ver cómo sonaba antes y si ha habido algún cambio, alguna evolución o no en su approach musical. Y las autorrespuestas que tiene, ¿no? Hay algo que en música tradicionalmente se le llama canto responsorial, que era algo que se hacía en las iglesias cuando cantaban los coros, que había una voz solista que cantaba y le respondía el coro, que se hace mucho también en el teatro, ¿no? Sobre todo en el teatro musical, hay una voz que canta y el coro que responde, como reafirmando o contradiciendo lo que decía la voz en solitario, que es lo que está ocurriendo acá, ¿no? Está su propia voz solista y luego están sus otras voces, como sus otras personalidades respondiéndole a la voz principal, contrariándola o reafirmando lo que estaba diciendo. But no. De alguna forma los sintetizadores que estamos escuchando detrás acompañan como el vuelo que estamos viendo en el videoclip, que es bastante sencillo, digo, no está ella actuando, sino que es simplemente un cielo con la letra que va apareciendo a medida que la va cantando y con la cubierta del Taylor's Version 1989. Entiendo que son temas originales de ella, que son canciones de ella. Si no es así, por favor también acláramelo. Como te decía, arranqué esto sin saber absolutamente nada porque es la idea, ¿no? De encontrarse en fresco con la tabula rasa, la tabla en blanco, con algo nuevo. Para mí al menos, ¿no? Seguramente vos ya la tenés recontra escuchada, Taylor, y bien que haces. Esta es una canción que podría sonar tranquilamente en una discoteca, en un boliche, o la podrías escuchar un domingo por la tarde en tu casa, o mientras vas viajando en el bus, colectivo, bondi, tren, avión, auto o caminando, ¿no? Es como que tiene un ritmo parsimonioso, que uno puede moverse tranquilamente al son de la canción y disfrutarlo a la vez. Eso es muy interesante. Y está bueno. Pero yo me esperaba que gritaras más, Taylor. Ahí clavaste unos gritos y ¡pum! Me dejaste solo con los sintetizadores. ¿Cómo es esto? No es para nada justo esto que está ocurriendo. Queremos escucharte todavía más. Ahí está. ¿Tienen solo las canciones de Taylor? ¿Algún solo de algún instrumento? Ella toca guitarra, había algunas fotos por ahí, porque ahora está en Argentina, entonces está todo revolucionado por la llegada de Taylor Swift, que está tocando en este preciso momento. O sea, no ahora mismo, porque ahora es de mañana, toca a la noche.
Bajó todo. Eso fue muy interesante, muy atractivo. Ahí cuando corta la música y quedan las voces de ella haciendo armonías perfectas y muy sutiles. Otra vez, solamente sobre esos 3 acordes que vimos al principio. Eso habla de que tiene muy buenos productores, o ella también, si participa en la producción de sus canciones, hace las cosas muy, pero muy bien. Muy bien, muy bien. Da gusto escuchar cuando un cantante no necesita exagerar los gestos, sino simplemente cantar mesuradamente y así y todo poder transmitir algo lindo, interesante, llamativo y sobre todo cuando se autosuperpone sus propias voces y forman armonías tan bellas e interesantes como las que estamos escuchando. Que uno dice, bueno, son armonías sencillas dentro de todo, ¿no? No está haciendo cosas súper raras como... Sin embargo, hacer esto, y que suena agradable, lindo, interesante, no es algo sencillo. Y ella lo hace muy bien. Hay ahí como pequeños suspiros o gritos de ahogo que hace con su voz hacia el final de la canción, que la vuelve muy interesante. Digo, es una canción, es la única que escuché de este álbum porque la estoy haciendo debutar aquí en el canal, por eso la estamos reaccionando en este momento. Pero fíjate que la canción está asentada en esos 3 acordes que habíamos mencionado antes, en todos los elementos de producción musical que fueron apareciendo, muy noventosos de alguna forma, muy lindos, y su voz que está muy relajadamente cantando. Ahora sobre el final despegó un poco más, está cantando más agudo, está gritando un poco más y hace que la canción se vaya aproximando paulatinamente hacia su cierre, pero es una canción que uno puede escuchar tranquilamente, por lo menos hasta ahora me ha gustado. Y hay un excelente trabajo con los sintetizadores, en el fondo, que llenan un montón de espacio. Fíjate que está abrumadoramente ocupada por los sintetizadores y la percusión que va y que viene, pero la constante es ese pad bajo que estaba de fondo, que apareció desde el comienzo, la voz de Taylor y las percusiones que iban apareciendo y desapareciendo. Me ha gustado mucho escuchar por primera vez a Taylor Swift, así que espero que ya estés dejando las próximas recomendaciones debajo en los comentarios. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. También, si te convertís en miembro del canal, vas a poder solicitar cualquier reacción o análisis sin corte alguno. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.